Hola compañeros, estamos en una segunda sesión de ejercicios del tema de inversión. Ahorita lo que vamos a hacer es probar estas dos proposiciones que nos ayudarán a seguir avanzando en otros ejercicios. Quizá ahorita no se entienda mucho el por qué estoy eligiendo estos ejercicios o proposiciones, pero en las siguientes sesiones se va a entender el por qué estoy eligiéndolos. Entonces, la primera proposición dice que si tenemos tres circunferencias que se intersectan por pares, que tienen un punto en común, y si consideramos sus 6 circunferencias de antisimilitud, estas siempre pueden invertirse en un triángulo y sus bisectrices. Ahorita se va a entender un poco más esta proposición. Y la otra proposición que vamos a demostrar es que si tenemos otra vez tres circunferencias que concurren en un punto, es decir, que tres circunferencias que comparten un punto y se cortan en otro por pares, y se cortan por pares en otros puntos, entonces sus 6 circunferencias de antisimilitud se intersectan por tercias en 4 puntos. Entonces, obviamente, como esta está colocada primero, pues es la que vamos a atacar primero. Para hacer esto necesitamos lo que vimos en la sesión anterior, y ahorita ya nada más lo voy a recordar. En la sesión anterior vimos básicamente dos casos. Ahorita lo que vamos a necesitar es uno de ellos y lo voy a explicar a partir de la figura. Quizá ahorita en esta sesión ya no escriba tanto y nada más me dedique un poco a resolver verbalmente y haciendo referencia en la figura. Bueno, iniciamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que en la sesión pasada vimos, por ejemplo, que si yo tenía una circunferencia, y en este caso fíjense, esta figura es una figura que ya habíamos utilizado en sesiones pasadas, y la voy a utilizar. Vean, ahorita yo voy a centrar mi atención en la circunferencia C1, que es esta circunferencia azul, y en la circunferencia C2, que digamos son mis dos circunferencias iniciales. Ahorita voy a empezar a trabajar con dos circunferencias para que se entienda la propiedad, y ya después vamos a trabajar con tres circunferencias, como dicen las proposiciones. Para entender las proposiciones que tratan con tres circunferencias, primero hay que ir viendo que una propiedad que va sucediendo de dos en dos circunferencias. Entonces veamos, ahorita tenemos dos circunferencias C2 y C1 que se intersectan en dos puntos. Uno es este y el otro es este punto negro. Ahora, nosotros ya sabemos que en este caso, cuando se cortan en dos puntos, tienen dos circunferencias de antisimilitud. Una es la que tiene centro en este punto, que sería el punto H, y es esta circunferencia naranja, que si se fijan tiene un tipo de punteado distinto a la otra circunferencia naranja, que es la otra circunferencia de antisimilitud, que tiene su centro en K. Entonces esa propiedad ya la he repetido muchas veces. Cuando dos circunferencias C1 y C2 se cortan en dos puntos, tienen dos circunferencias de antisimilitud, las cuales tienen sus centros en los centros de homotesia. Ahora, ahorita por lo tanto sabemos que si a este punto le llamamos P, le vamos a llamar P en lugar de T, y si a este punto le llamamos P', en este momento el punto P y el punto P' son inversos con respecto a la circunferencia CK, donde claramente no hay que perder de vista la circunferencia CK es una de las circunferencias naranja. Ahora, la proposición que vimos es la siguiente. Nosotros ya vimos que si un par de puntos que son inversos con respecto a una circunferencia los invertimos con respecto a un punto de la propia circunferencia, entonces se invierten en una recta
y 2 puntos simétricos con respecto a la recta. Entonces, ahorita nada más hay que poner mucha atención para ver lo que acabo de decir en acción en esta figura. Entonces, lo voy a repetir. P y P' son inversos con respecto a la circunferencia CK. La proposición anterior dice que si tú te tomas un punto, y este va a ser este punto color verde, si tú te tomas un punto que está en la circunferencia, digamos que este punto va a ser mi punto O, espero que se vea. Entonces por aquí podríamos decir que O pertenece a CK. Si nos tomamos un punto que está en CK e invertimos con respecto a él, es decir, construimos una circunferencia que tenga centro en O, esa circunferencia va a ser esta circunferencia roja, es decir, esta circunferencia es la circunferencia CO. Lo que nos dice el ejercicio anterior es que si invertimos a P y a P' y a CK con respecto a CO, dado que CO tiene su centro en un punto que es de la propia circunferencia CK, lo que vamos a obtener es una recta y 2 puntos simétricos con respecto a ella. Entonces, vean, la recta que vamos a obtener, por ejemplo, el inverso de esta recta con respecto a la circunferencia roja es esta recta que está aquí. Debemos de poner atención para no perdernos, es esta recta. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Aquí ahorita yo no tengo marcados quién es el inverso de P ni quién es el inverso de P' con respecto a CO, pero yo sé que sus inversos forman 2 puntos simétricos con respecto al inverso de CK, que es esta recta. Esta recta sí puedo decir que es, y le vamos a llamar así, LK, porque esta recta LK es el inverso de CK. Pero veamos aquí, y aquí viene la parte interesante. Este punto P puede ser cualquier punto que esté sobre la circunferencia C2 y este punto P' puede ser cualquier punto que esté sobre la circunferencia C1. Y si yo hago variar a P en C2, automáticamente varía P' en C1. Y justo como C1 y C2 son inversas, todo el tiempo P y P' van a ser inversos. Y por lo tanto, voy a poder seguir aplicando la propiedad. Es decir, lo que quiero decir ahorita es que yo podría aplicar, digámoslo así, muchas veces la propiedad y entonces el inverso de P irlo moviendo y entonces todo el tiempo el inverso de P tiene que ser simétrico al inverso de P' con respecto a esta recta. Pero el inverso de P se está moviendo sobre una circunferencia que pasa por el centro de inversión. Por lo tanto, si yo hago variar a P sobre una circunferencia que pasa por el centro de inversión, que es O, su inverso me va a pintar una recta y por lo tanto el inverso de P', que también se está moviendo sobre una circunferencia que también pasa por el centro de inversión, también se va a invertir en una recta. Es decir, lo que quiero decir ahorita es que una de estas rectas, ahorita estoy dudando un poquito porque estoy viendo cuál sería el inverso de este punto con respecto a, fíjense, el inverso de este punto con respecto a este como centro de inversión, es decir, con respecto a esta circunferencia, sería o es, lo voy a poner con otro color para que se distinga, es un punto que tiene que estar sobre esta línea.
y de hecho se va a intersectar con esta recta por aquí. Entonces el inverso de este punto, que lo voy a llamar Q, con respecto a la circunferencia roja, y el inverso de P' con respecto a la circunferencia roja tiene que ser un punto que está sobre esta recta y tiene que estar por aquí. A ese punto le vamos a llamar Q'. Y entonces pues ya creo que con esto es más fácil terminar la demostración. Y lo voy a decir por última vez, por la propiedad del ejercicio anterior, yo sé que si P y P' son inversos con respecto a la circunferencia CK, y si yo invierto tanto la circunferencia CK como los puntos P y P' con respecto a un punto que está sobre la propia circunferencia CK, el resultado que voy a obtener es una recta y dos puntos simétricos con respecto a ella. Pero aquí el chiste es que el punto P puede estar variando sobre una circunferencia y el punto P' puede estar variando sobre la circunferencia inversa. Por lo tanto, el inverso de cuando yo invierta todos los puntos que están sobre la circunferencia C2 se van a invertir en una recta que en este momento es esta. Entonces, esta recta en este momento es esta recta es el inverso de esta, y análogamente esta recta que está aquí es el inverso de C1. Por lo tanto, como cuando yo vaya moviendo este punto sobre la circunferencia C2, su inverso se va a estar moviendo sobre la recta L. Y también cuando el punto P se esté moviendo sobre la circunferencia C2, su inverso se está moviendo sobre la circunferencia C1, y a su vez el inverso de este punto con respecto a la circunferencia roja se está moviendo sobre la recta L1, pero todo el tiempo ese punto Q' y todo ese tiempo ese punto Q son simétricos con respecto a LK. Por lo tanto, y además, esas tres rectas concurren en un punto. ¿Por qué? Porque las tres circunferencias CK, C1 y C2 concurren en otro punto, es decir, todas las tres rectas, que serían esta recta y esta recta, todas concurren por el inverso de este punto con respecto a esa circunferencia, que es este punto que está aquí abajo. Ya no se ve mucho, pero es este punto que está aquí. Entonces, pues ya está claro, y lo digo a manera de resumen, y creo que espero que visualmente sea más claro de lo que yo verbalmente lo pueda estar diciendo en este momento. Cuando yo invierta tanto la circunferencia CK como la circunferencia C2 y la circunferencia C1 con respecto a uno de los puntos donde se están cortando las circunferencias, se van a invertir en tres rectas, de las cuales una de ellas es la bisectriz del ángulo formado por las otras dos. Y fíjense, vamos a ver ahora que la otra circunferencia de antisimilitud, que es esta, se va a invertir en la otra bisectriz, porque vean, esta propiedad es interesante. Nosotros sabemos que la circunferencia rosa, que es la que tiene diámetros K y H, donde K y H obviamente son los centros de homotesia, la circunferencia rosa sabemos que es la circunferencia de similitud. Ahora, nosotros sabemos que ahorita la inversión la estamos haciendo con respecto a este punto. Si yo trazo la línea que va de K a O y la línea que va de O a H, aquí ya se va a ensuciar mucho la figura, pero hay que poner atención. El ángulo KOH obviamente es un ángulo recto, porque esto es un diámetro. Ahora, eso quiere decir, fíjense, eso quiere decir
que la circunferencia CK y esta circunferencia, que es la otra circunferencia de antisimilitud, no le hemos puesto nombre, es la circunferencia CH. Eso quiere decir que CK es ortogonal a CH. Esto que estoy diciendo es una forma muy fácil de mostrar que cuando hay dos circunferencias de antisimilitud CK y CH son ortogonales entre sí. Y son ortogonales entre sí porque uno de los radios de CK, es decir, el radio HO, es perpendicular a uno de los radios de la circunferencia, lo dije mal hace ratito, pero es perpendicular a uno de los radios de la circunferencia CK, que es el radio KO, donde O es un punto de intersección de la circunferencia CK y CH. Entonces aquí claramente yo diría que se está cumpliendo la definición de que CK y CH son circunferencias ortogonales. Entonces, sabemos también que la inversión preserva ángulos y por lo tanto la inversión preserva ortogonalidad. Es decir, si el hecho de que CK sea ortogonal a CH quiere decir que el ángulo que forman la circunferencia CK y CH es de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo que forman el inverso de CK con el inverso de CH tiene que ser también de 90 grados. Pero lo mismo, si yo invierto ahora esta circunferencia CH, como la estoy invirtiendo con respecto al punto O, es decir, con respecto a la circunferencia de centro O y esta circunferencia roja, pues, entonces esta circunferencia CH también se invierte en una recta porque pasa por el centro de inversión, porque es una recta que está pasando por el centro de inversión. Y esa recta tiene que ser ortogonal o perpendicular a la recta en la cual se invirtió esta circunferencia CK. Y esa recta también tiene que pasar por el inverso de este punto, porque todas las circunferencias están pasando por aquí, por lo tanto todas las circunferencias pasan por el inverso de este punto con respecto a esta circunferencia, que el inverso de este punto es este punto. Por lo tanto, como el inverso de CK es la recta LK que va a dar a este punto que tracé de verde, el inverso de CH tiene que ser ortogonal, tiene que pasar por este punto y es una recta. Es decir, es esta recta que está aquí. Por lo tanto, con eso ya terminamos. Por lo tanto, con eso ya terminamos la propiedad. Es decir, si yo tengo, fíjense, esta propiedad apenas la acabo de probar para dos circunferencias. Si yo tengo, y voy a enunciar la propiedad solamente verbalmente. Si yo tengo dos circunferencias C1 y C2 que se cortan en dos puntos, uno y otro que se cortan en dos puntos y por lo tanto tienen dos circunferencias de antisimilitud, una de ellas es CH y la otra es CK, acabamos de probar que si yo invierto esas cuatro circunferencias con respecto a uno de los puntos en el cual concurren esas cuatro circunferencias, si yo invierto esas cuatro circunferencias con respecto a este punto, el resultado es que voy a obtener cuatro rectas que concurren en un punto, de las cuales las dos circunferencias originales forman dos rectas que forman un ángulo, digámoslo así, y las dos circunferencias de antisimilitud forman las bisectrices, una interior y la otra exterior del ángulo formado por las rectas que son las inversas de las circunferencias originales. Esa propiedad es la básica, digámoslo así, es la fundamental, es la básica para probar la propiedad que está aquí, para probar
esta propiedad, que de hecho, con lo que acabamos de decir, esta proposición no es otra cosa más que corolario de lo que acabamos de explicar, lo que acabamos de demostrar. Y ahora sí, esta propiedad dice que si tenemos tres circunferencias que se intersectan por pares y que tienen un punto en común, y por lo tanto hay 6 circunferencias de antisimilitud, siempre podemos invertir toda esa figura, toda esa configuración en un triángulo y sus 6 bisectrices. Para explicar esa parte, yo voy a recurrir directamente a GeoGebra. Ya preparé la figura en GeoGebra y entonces podemos verlo aquí. Nada más es cuestión de poner atención para no perdernos. Entonces, vean, yo aquí tengo mis tres circunferencias. Una es esta circunferencia que es negra, otra circunferencia negra y otra circunferencia negra. Es decir, tengo tres circunferencias que tienen un punto en común, que es este punto rojo, y que por pares se cortan en otro punto. Es decir, las tres circunferencias iniciales son las tres circunferencias negras. En tales circunstancias, si yo me voy fijando de dos en dos, son circunferencias que se cortan en dos puntos. Por ejemplo, esta circunferencia y esta circunferencia se cortan en estos dos puntos rojos y por lo tanto tienen dos circunferencias de antisimilitud. Sus dos circunferencias de antisimilitud son las dos circunferencias que tienen centro en uno de los centros de homotesia y centro en el otro centro de homotesia. Es decir, en este caso, las circunferencias de antisimilitud de esta y de esta es esta circunferencia rosa y esta otra circunferencia rosa. Análogamente para los otros dos pares de circunferencias, es decir, si yo me fijo ahora en esta circunferencia y en esta circunferencia, sus centros de similitud ahora son este punto amarillo y este otro punto amarillo, y por lo tanto sus circunferencias de antisimilitud son esta circunferencia amarilla y esta otra circunferencia amarilla. Finalmente, esta circunferencia negra y esta cumplen lo mismo. Los centros de similitud en este momento son este punto verde que está aquí y el otro es este. Sus circunferencias de antisimilitud son las circunferencias verdes. Ahora, si nos fijamos, fíjense, centren su atención otra vez, por ejemplo, nada más en esta circunferencia y en esta circunferencia. Ahora, nosotros podríamos volver a aplicar el ejercicio que acabamos de demostrar. Si yo invierto con respecto a este punto, y por lo tanto este va a ser el centro de inversión y esta circunferencia roja todo el tiempo va a ser la circunferencia de inversión, si yo invierto con respecto a este punto, esta circunferencia se me invierte en una recta, esta circunferencia se me invierte en una recta. Esas dos rectas van a formar un ángulo, digámoslo así, y sus dos circunferencias de antisimilitud, que en este caso son las dos circunferencias rosas, van a formar las bisectrices interna y externa del ángulo que formen las dos rectas inversas de las dos circunferencias negras. Por lo tanto, si ese procedimiento yo lo repito con los otros dos pares, lo que estoy viendo, y como se van intersectando por parejas, lo que yo voy a obtener es un triángulo y sus bisectrices. O sea, ya la conclusión es muy fácil. Vean, ahorita yo me voy a mover este punto para que se vea el resultado. Es decir, voy a hacer más pequeña la circunferencia de inversión para que se vea el inverso. Espero que se note. Aquí está el triángulo. Estos son los lados del triángulo. Por ejemplo, esta recta que estoy señalando es la inversa de esta circunferencia. Esta recta que estoy señalando es la inversa de esta circunferencia. Esta recta, que es una de las bisectrices del ángulo, es la inversa de esta circunferencia. Es decir, lo que se puede ver es que la bisectriz interior del triángulo que se forma es el inverso de la circunferencia de similitud, digámoslo así, externa, la que tiene centro en el centro de homotesia externo. Y finalmente, el inverso de esta recta
es esta circunferencia. Entonces lo voy a mover, hay que centrar nuestra atención. Este es uno de los vértices del triángulo, que de hecho, si nos fijamos, es el inverso de este punto. El inverso de este punto es este vértice y el inverso de este punto que estaría aquí abajo y el inverso de este punto es este punto, es decir, el centro de inversión es el punto que tienen en común todas las circunferencias. La circunferencia de inversión es la circunferencia roja y los vértices del triángulo son los inversos de los puntos que tienen en común las circunferencias dadas. Entonces el triángulo está aquí y voy a mover otra vez la circunferencia de inversión para hacer variar el triángulo. Entonces, como vemos, en efecto, se invierten en un triángulo y en sus bisectrices. Eso a su vez quiere decir, por ejemplo, ya vimos que, que como esta es bisectriz, del ángulo formado por estas dos, y como esta recta es perpendicular a esta recta debido a que siempre una de las circunferencias de similitud es ortogonal a la otra circunferencia de antisimilitud. Si esta es bisectriz interior, esta tiene que ser bisectriz exterior porque es ortogonal a ella. Pues ya con eso lo que estamos viendo es que en efecto se forma un triángulo y sus bisectrices. Ahora aquí viene la parte interesante. Nosotros podemos aplicar las propiedades que conocemos de las bisectrices, es decir, nosotros sabemos que si consideramos las tres bisectrices internas de un triángulo, esas tres bisectrices concurren. Y si consideramos dos de las bisectrices exteriores y una bisectriz interior, también concurren. Es decir, ahorita quizá aquí no se aprecie mucho, nada más es cuestión de buscarlas. Por ejemplo, como el triángulo es el que tiene vértice aquí, vértice acá, si nos fijamos en este momento, esta línea es una bisectriz exterior del ángulo que está en este vértice. Esta línea es una bisectriz exterior y esta es una bisectriz exterior, es decir, claramente sabemos que concurren. Si estas tres líneas concurren, debido a que cada una de estas líneas es el inverso de una circunferencia de antisimilitud, quiere decir que las tres circunferencias de antisimilitud en las cuales se transformaron para formar estas tres líneas, esas tres circunferencias de antisimilitud tienen que concurrir. En este caso podemos ver lo siguiente. Si nos fijamos, las tres circunferencias, las 6 circunferencias de colores tienen que estarse cortando por tercias. Voy a hacer más grande la circunferencia de inversión para que se vean las circunferencias de antisimilitud. Si nos fijamos, 3 de las circunferencias concurren. Ahora hay que buscar, nada más es cuestión, digámoslo así, de buscar las otras intersecciones. Estoy haciendo más grandes para que se vea. Entonces, aquí hay otras 3 circunferencias de antisimilitud que están concurriendo en un punto, otras 3 de antisimilitud que están concurriendo en otro punto y finalmente otras 3. Si nos fijamos, es interesante darse cuenta que aquí están concurriendo una circunferencia que es la rosa, que es la que tiene su centro en el centro de homotesia interno, y una circunferencia que también tiene su centro de homotesia interno y una circunferencia que tiene su centro de homotesia en el centro de homotesia externo. Es decir, nosotros ya vimos, y de hecho justamente ahorita lo vimos, que por ejemplo, que la circunferencia de similitud que tiene su centro en el centro de homotesia externo es la que se invierte en una bisectriz interior. Es decir, cuando se forma el triángulo, sus bisectrices interiores son los inversos de las circunferencias de similitud, digámoslo así, externas, es decir, las que tienen su centro en el centro de inversión externo. Entonces, este punto que está aquí, este punto o estas tres circunferencias, por ejemplo, esta circunferencia que es rosa,
como tiene su centro en un centro de homotesía interno, cuando yo la invierta, esta circunferencia rosa se va a invertir en una bisectriz exterior. De igual modo, esta verde se va a invertir en una bisectriz exterior, y esta amarilla, como tiene su centro en un centro de homotesía externo, se va a invertir en una bisectriz interior. Es decir, el inverso de este punto con respecto a la circunferencia, el inverso de este punto con respecto a esta circunferencia es este punto. Y si nos fijamos, este punto es un punto donde se están intersectando dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior, y por lo tanto la última que nos falta, es decir, donde se intersectan las tres bisectrices exteriores, es el punto donde se deben de estar intersectando las tres circunferencias de antisimilitud que tienen sus centros en los tres centros de homotesía externos. Es decir, yo me tengo que fijar en las tres circunferencias de antisimilitud que tienen sus centros en los centros de homotesía externos, es decir, este es uno externo, esta es una de las circunferencias de antisimilitud. Las otras dos son esta verde y esta amarilla. Entonces, este punto, al invertirse, es el que se invierte en el punto donde concurren las tres bisectrices interiores del triángulo. Es decir, si en este momento yo en la figura vuelvo a hacer grande el triángulo, perdón, si yo me fijo, este punto, que es el punto donde se están cortando las tres de antisimilitud externas, se invierte en el punto donde concurren las tres bisectrices interiores del triángulo que se forma. El triángulo que se forma ahorita es este triángulo que se forma con las líneas negras. Pues eso básicamente, no básicamente, eso es la demostración precisamente de esta parte. Si tres circunferencias concurren en un punto y se cortan por pares, entonces sus seis circunferencias de antisimilitud se intersectan por tercias en 4 puntos. Entonces, la demostración de que las seis circunferencias de antisimilitud se intersectan por tercias en 4 puntos se debe a que cuando las invertimos se pueden invertir en las bisectrices interiores y exteriores de un triángulo. Y sabemos que las bisectrices interiores y exteriores de un triángulo concurren en 4 puntos. Uno es el incentro y los otros 3 son los excentros relativos a cada uno de los lados, y por eso, como esos puntos sabemos que sí existen y sabemos que esas bisectrices iban concurriendo de 3 en 3, por eso es que podemos decir que las 6 circunferencias de antisimilitud se intersectan por tercias en 4 puntos. Entonces, con eso básicamente estamos terminando la demostración de estas dos propiedades. Entonces, seguramente en la siguiente sesión vamos a retomar los resultados de estas dos proposiciones para poder seguir avanzando. Entonces, le voy a dejar hasta aquí. Espero que se haya entendido y pues nada, muchas gracias. Soy Jorge Alonso y nos estamos viendo pronto.